Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. En algunas ocasiones hemos escuchado la frase "se lo ha chupado la bruja", y esto se debe a que en México existe la creencia de que las brujas son capaces de robar el alma por las noches, y esto lo hacen a través de sorberles la sangre a los bebés. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la historia de Leonel. La siguiente historia está basada en hechos reales y es de Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Esto sucedió cuando yo tenía apenas 10 años de edad. Verán, mis abuelos maternos son de Cuatzotitla, un pueblo perteneciente a Axtla. Era un fin de semana y yo me había quedado a cargo de mi abuelo porque mi madre cuidaba de mi abuela, que se encontraba muy mal de salud en el hospital de Axtla. A mí me encantaba estar con mi abuelo porque siempre tenía historias interesantes. Pero ese día me contó una muy especial que me dejaría un recuerdo amargo hasta el día de hoy. Y esta historia fue que el abuelo de mi abuelo pertenecía a los grupos revolucionistas de Pancho Villa. En ese momento se encontraban en plena revolución y por las noches tenían que buscar refugio. Cuenta que el grupo de su abuelo habían encontrado una casa donde se les dio refugio por tan solo esa noche. Era la casa de una familia humilde y muy pequeña. Solo era la madre, el padre y había un bebé. Ya más entrada la noche, el bebé empezó a llorar, pero la madre no sabía el por qué, si ya lo había alimentado y ya lo había cambiado, y no paraba de llorar. Entonces, un señor del grupo de mi abuelo fue a revisar por qué ese niño no se callaba y no le importaba tanto el por qué estaba llorando el niño, sino porque podrían descubrirlos. Cuando revisó la cuna de aquel bebé, notó que había un hilo, el cual caía del techo y llegaba justo a la cara del niño. Este señor cortó el hilo con unas tijeras. En ese preciso momento se escuchó que algo rodó del techo y cayó al piso. El señor y el padre del niño salieron para ver lo que era, y era un animal parecido a un guajolote, pero tenía características humanas. Además, le chorreaba sangre del hocico. Rápido los señores ya sabían lo que era. Era una bruja. Así que la amarraron a un palo que insertaron en la tierra, el cual parecía como un poste, y con miedo por ser descubiertos, le prendieron fuego. Aquella bruja estaba gritando como un puerco, y después empezó a hablar y pedía perdón. Decía: "Yo solo tenía hambre". Aquellos señores no hicieron caso, y al final, la bruja terminó maldiciéndolos a todos los que estaban en esa casa. Escupió en un libro y dijo que renacería de ese libro. Aquellos señores rápidamente también quemaron el libro. Yo me quedé asombrado de esa historia y trataba de disimular mi miedo para que mi abuelo no se diera cuenta. Ya era tarde. Nos fuimos a acostar, pero la casa de mis abuelos era de madera, por lo que tenía pequeñas brechas donde se veía hacia afuera. Recuerdo que me quedé viendo hacia un árbol de chote y claramente vi un pájaro enorme, el cual yo no lo conocía. Sentía su mirada profundamente y me tapé con una cobija, pero la curiosidad me ganó y volví a ver. Busqué, pero ya no había nada. Me sentí un poco aliviado, pero casi al instante escuché que algo estaba rasgando la madera. En ese momento salí corriendo a buscar a mi abuelo, pero no estaba. Más me espanté y con todo y el miedo salí afuera. Me abrazó y me tomó de la mano. Nos metimos a la casa, pero yo nunca le pregunté a mi abuelo qué había en aquel árbol, porque créanme que en el fondo yo sabía lo que eso era. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero estas historias acerca de que las brujas chupan a los niños no solamente se cuentan en los países de América Latina. En algunas partes ya se han encontrado unos niños que desafortunadamente están muertos,
Fueron las palabras de un policía del pueblo de Bernburg, al norte de Alemania, una villa que se estaba quedando sin personas, y esto debido al constante robo de infantes en toda la región y la ineficiencia de las autoridades por resolver este problema. Había un detective que encontró los cadáveres, pero notó que todos y cada uno de ellos parecían estar sin sangre, como si se los hubieran vaciado o succionado, y tenían un color pálido o blanco característico, como cuando están anémicos. Algo que ya antes había pasado, pero en esta ocasión habían dejado un pequeño rastro, y todo hacía pensar que se trataba de una bruja, que decían que habitaba las orillas de esa villa. Sin querer divulgar lo que se había encontrado, se enfiló ya tarde a la comunidad en donde se encontraba aquella amenaza que decían que era la bruja. Cabe mencionar que este es un caso policial, así que antes de llegar a ese lugar, dejó su automóvil entre la maleza y siguió caminando a pie, solo y sin refuerzos. Era lo más estúpido que él había hecho en su vida. Pero él no quería hacer una cacería de brujas, sino confirmar los hechos por sus propios ojos. Y fue así que llegando empezó a escuchar algunos gritos de unos niños, y se acercó. Vio cómo a 3 infantes les estaban chupando la sangre entre al menos 10 brujas, y los niños ya casi estaban desmayados. Solo podían gritar y llorar. Lo que hizo el detective fue empezar a matar con su arma a aquellas brujas que alcanzaba, pero todo había sido una trampa. Los niños, al ver a ese detective, se empezaron a carcajear. ¿Qué pasa?, preguntó el policía. Lo que parecían niños se convirtieron también en brujas, y lo único que hizo fue correr hacia su carro, pero nunca pudo escapar de tantos entes que lo estaban siguiendo. La desaparición de ese detective fue todo un misterio, quien junto con la matanza de los niños nunca se ha esclarecido hasta la actualidad. Recuerdo que hace muchos años escuché decir que a las brujas les gustaba chuparse a los niños, y cuando uno es niño nos da un poco de miedo, pero también pensaba que lo decían solo porque querían asustarnos un poco. Pero platicaba con alguien que aseguraba que esta historia era cierta, ya que alguien muy cercano a él fue testigo de un hecho muy similar. En una ocasión, en la noche, mientras ya todos dormían, empezaron a escuchar que el bebé de su cuñado estaba llorando de una manera muy extraña. Al vivir todos en la misma casa y no encontrar una razón por la cual los papás no parecían hacer nada para consolarle o para contener el llanto de esa criatura, decidieron entrar a la habitación, y al abrir la puerta, vieron que los papás parecían seguir dormidos. Al escuchar un golpe en la ventana vieron que salía un bulto negro. Corrieron detrás de él y quisieron detenerlo, pero no vieron hacia dónde había huido aquel animal. Despertaron a los padres que no se habían percatado de este hecho y levantaron al pequeño que se encontraba debajo de la cama. El pequeño presentaba moretones por todo el cuerpo y la bruja que había salido por la ventana se lo estaba chupando. Al otro conocido le ocurrió algo similar a lo anterior, solo que esta vez tuvo un trágico final. El bebé fue encontrado muerto con muchos moretones por todo su cuerpo, y al ver que este bulto salía por la ventana, se pudo distinguir la figura de una mujer, la cual parecía flotar. Los familiares y los vecinos corrieron detrás de ella, y al ser perseguida se subió a un árbol, y a un paso de creer poder atraparla, ella se convirtió en una bola de fuego que desapareció en el cielo. Por eso es que creo que este relato pudo haber sido posible, ya que la persona que me lo platicó dijo que tomara precauciones cuando mi hijo era un bebé, y se cree que para que el pequeño sea protegido de cualquier ataque es necesario colocar un par de tijeras colocadas en forma de cruz debajo de su cama o de la cuna. De este modo, las brujas evitan acercarse. Estas historias acerca de las brujas las quise compartir con ustedes. Sé que no son las únicas. Si tú tienes alguna, puedes compartírnosla, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. No olvides dejarnos tu pulgar arriba. Y gracias por ser parte de este canal.